Buenas tardes, Perú. Buenas tardes, soberano. Hoy día, 10 de enero del 2024, pues hay nuevas informaciones de su servidor humilde, Leandro TV, para todo el Perú y para todo el globo terráqueo, en cuanto tiene que ver, por supuesto, nuestra coyuntura política a nivel nacional que estamos viviendo. Pues, compatriotas, primero de todo, quiero saludar a toda esa gente o esas personas que están al constante de querer saber las informaciones que yo les envío por las plataformas digitales, llámese TikTok o llámese YouTube. Pues gracias, amigos, compatriotas teledigitales de este servidor humilde de a pie. Pues lógicamente yo soy uno más de ustedes que se levantaron en las luchas por causas justas. Entonces yo soy un granito de arena dentro de los 34 millones de peruanos que existimos a nivel nacional y fuera del país también. Pues dicho esto, compatriotas, hoy día 10 de enero del 2024 hay nuevas informaciones. Pues las informaciones al punto. Pues las informaciones que ahorita yo tengo, y es más, que las informaciones que tiene todo el pueblo peruano, luchador y pujante, en cuanto tiene que ver la defensa del profesor Castillo, que ha sido marginado, pues, de sus deberes, ha sido secuestrado para que no cumpla sus deberes, pues, lógicamente, ese es parte del sistema. Pues días atrás, nosotros los peruanos hemos tenido el gusto de escucharles en una conferencia de prensa a todos los abogados del profesor Castillo, y es más, a sus abogados peruanos que lógicamente están defendiendo sus causas. Pues este pool de abogados nos hizo saber la semana pasada que se fueron a visitarle al profesor Castillo y lógicamente frases del profesor Castillo, el señor Iber Maraví, vocero oficial del profesor Castillo, pues nos ha informado frases exactas que dice, que desea, que dice quiere el profesor Castillo en cuanto tiene que ver la realidad de ahorita. Lógicamente, en cuanto tiene que ver su secuestro indebido, el profesor Castillo ha dicho palabras o frases exactamente, dice de sus labios, según el señor Iber Maraví, ha dicho: el pueblo peruano me va a dar libertad. Por supuesto, por consecuencia, voy a estar lógicamente retornando a mi puesto como presidente. Pues una vez que yo llegue, lógicamente, con apoyo del pueblo a la presidencia de nuevo, yo inmediatamente voy a convocar a unas elecciones generales cuanto más posible en la brevedad. Dice que esas fueron las frases del profesor Castillo y exactamente esas frases el señor Iber Maraví ha hecho saber a todo el Perú. Pues todo el Perú no está tan de acuerdo con estas frases que según el señor Iber Maraví dice que se ha manifestado el profesor Castillo. Yo en particular no estoy de acuerdo en ese criterio de lo que está diciendo el señor Maraví, lógicamente, criterio según el señor Maraví del profesor Castillo, en absoluto. Pues de lo que, lógicamente, todo el pueblo peruano sabe esto. Y yo estoy seguro que la mayoría de peruanos luchadores no están de acuerdo con el supuesto criterio del profesor Castillo. Y me voy a explicar mejor por qué el pueblo luchador, el pueblo pujante, los hijos del soberano no están de acuerdo en esta supuesta respuesta del profesor Castillo. En primer lugar, los hijos del soberano, el pueblo peruano, se ha levantado
en luchas por causas justas de este golpe de Estado que ha hecho la señora Boluarte con su comitiva este 7 de diciembre de 2022. Pues el pueblo peruano es consciente de la realidad de las cosas, pues las luchas, tarde o temprano, tenía que venir fuertemente de parte del soberano. Pues si el profesor Castillo es mi criterio, es mi análisis después de esta respuesta del pool de abogados, pues este servidor humilde se va a permitir a comunicarles su criterio. Y este mi criterio seguramente está también en millones de criterios de peruanos de a pie, como piensan o como pensarían igual que yo. Entonces, mi criterio es esto: si el pueblo peruano el 7 de diciembre del 2022 se levantó por causas justas, pues lógicamente, defendiendo primero sobre todas las cosas al pueblo peruano y por consecuencia defendiendo a su presidente. Pues esta vez le tocó ser presidente al profesor Pedro Castillo, pues el pueblo peruano apoya, ayuda, busca de solucionar al pueblo peruano y por consecuencia a su presidente. Si esta vez no hubiera sido presidente el profesor Castillo, pues yo estoy seguro, de una u otra manera, también el pueblo peruano lo hubiera apoyado a ese presidente que llegó a la presidencia por el voto popular. Quiero decir, por el voto de las grandes mayorías. Entonces, estas luchas, primero, sobre todas las cosas, es en defensa del pueblo peruano y por consecuencia es en defensa de su presidente. Pues, si el presidente quiere seguir en las luchas, bienvenido sea. Quiero decir, si el presidente Pedro Castillo quiere continuar en las luchas junto al pueblo que le ha dado el voto, bienvenido sea. Pero si el profesor Castillo no quiere más estar en las luchas, ojo, mi opinión es de acuerdo al criterio que nos ha comunicado su vocero oficial, don Iber Maraví. Entonces, por consecuencia, repito, si el profesor Castillo no quiere estar en las luchas con el pueblo, pues el pueblo seguirá luchando, pues el pueblo seguirá defendiendo sus intereses, pues las luchas de los hijos del soberano siempre van a estar con el profesor Castillo o sin el profesor Castillo. Pues a mi lado, a mi criterio, pienso que el profesor Castillo se va a adherir al pueblo, pues quieran o no quieran, el profesor Castillo ha sido elegido como presidente del Perú para que represente a todos los peruanos. Entonces, don Pedro Castillo tuvo este deber de gobernar al país desde el 2021 hasta el 2026. Pues entonces, es la voluntad de la mayoría. Entonces, si el profesor Castillo, regreso a las frases del vocero oficial que ha comunicado al pueblo peruano, entonces si el profesor Castillo se cansó quizás de luchar, pues es su decisión, pero el pueblo peruano va a seguir luchando para defender sus intereses, pues dentro de las luchas encontraremos a un líder que tenga realmente la voluntad, el coraje y la decisión, estar en las luchas, y entonces por consecuencia ese líder saldrá del pueblo peruano, saldrá de las grandes luchas, saldrá de los grupos de los peruanos que siempre han sido constantes en las luchas. Pues entonces, este es mi criterio que le devuelvo a los abogados del profesor Castillo. Pues yo, siendo bastante analista en cuanto a la coyuntura política, pues no creo que esas frases haya dicho el profesor Castillo. Por ahí hay un teléfono malogrado, por ahí hay un teléfono roto. Pues para más claridad, pues tenemos que tener nuevas informaciones, porque a este punto los hijos del soberano que se han levantado en las luchas, pues hay ciertas dudas en cuanto a las respuestas o en cuanto a las frases del profesor Castillo, o sobre todo en cuanto a las respuestas
del pool de abogados del profesor Castillo, que lógicamente que encabeza como vocero oficial don Iber Maraví. Pues para mí, en particular, ha sido realmente una respuesta de don Iber Maraví. No me ha convencido, y no he querido creer y no creo todavía hasta ahora que el profesor Castillo de esa manera se haya manifestado. Con esta mi opinión, tantos luchadores sociales, los hijos del soberano, todos no van a estar de acuerdo con mi criterio, pues es mi criterio personal. Pues, como peruano, puedo dar mi opinión independiente, libre y democrática. Eso no quiere decir que puede gustar a todos. Entonces, pues, esa respuesta del vocero oficial a mi persona no le cayó muy bien. Y creo, y quiero creer que ese no fueron las frases del profesor Castillo que le dio a su vocero. Pues ayer yo me quedé con ese clavo para investigar, para analizar, para esperar respuestas, quizás mejor reconfortantes. Ayer, gracias a Dios, he sido invitado por una compatriota de Europa que hizo un Zoom virtual, y es más, hizo una marcha por medio de un Zoom virtual, lógicamente acompañándoles moralmente a los peruanos del Perú profundo o a los peruanos luchadores que se han levantado, por supuesto, al conmemorar la vil traición de este gobierno en cuanto a los asesinados que tiene la región Puno. Pues entonces, estas compatriotas residentes en Europa me han hecho llegar una invitación de un Zoom para participar. Pues he participado, si deseas participa, me dijeron he participado. Pues en esa reunión Zoom que han tenido estas compatriotas damas que han organizado ayer, pues me di con la sorpresa que estaba invitada la primera dama de la nación, la señora Lilia Paredes. Y también estaba invitado en este Zoom el doctor Pachas, uno de los abogados número 1 del profesor Castillo. Pues, lógicamente, cuando ha llegado el doctor Pachas, la anfitriona o la directora del Zoom, lógicamente le dio acceso para que salude a toda la sala y, lógicamente, nos ha explicado las cosas que todo el mundo ya sabe, pues ciertas cosas. Y es más, todas las informaciones que en principio nos estaba dando el doctor Pachas, nos estaba dando informaciones, entre comillas, ya viejas. Todo el mundo sabe. Pues, en la siguiente pregunta que le dijo la directora del Zoom, le dijo al doctor Pachas, por supuesto, al doctor Pachas, pues, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el profesor Castillo ahorita en estos momentos? ¿Y cómo es en cuanto tiene que ver de la semana pasada que nos ha comunicado? Si sale el profesor Castillo, por supuesto, será restituido en su cargo como presidente e inmediatamente él va a llamar a nuevas elecciones. Así exactamente le preguntó la directora del Zoom al doctor Pachas. Y el doctor Pachas, menos mal que tuvo ayer en la noche otra versión de lo que dijo su vocero número 1. Entonces, la información que les estoy mandando, pues es una información de último minuto para todos los peruanos que están interesados en la restitución de la democracia y también en la restitución de los derechos humanos en el Perú. Entonces, a raíz de esta pregunta, su respuesta del doctor Pachas fue: de lo que ha dicho el vocero oficial don Iber Maraví, no es así. Pues de lo que ha querido decir el presidente Castillo o don Iber Maraví, ha dicho que cuando regresa nuevamente al poder el profesor Castillo, pues gobernará con el pueblo, para el pueblo, y llamará a las elecciones generales el 2026. Recalco, son palabras del abogado Pachas, que es muy diverso a la información del vocero oficial que nos ha dado la información la semana pasada.
Pues el recalco para que sea bien claro esta información de último minuto de ayer. Lógicamente, hora europea ha sido más o menos las 9 de la noche o 10 de la noche. Entonces, la información es que dijo el doctor Pachas, cuando llega a ser restituido el profesor Castillo, gobernará con el pueblo y llamará a elecciones generales el 2026. Pues, a este punto, su servidor humilde se interroga. Pues yo digo, pues querramos o no querramos, el 2026 va a llegar, pues eso es ya prácticamente de antemano que el pueblo peruano va a ir nuevamente a las elecciones del 2026 porque caduca el cargo de profesor Castillo. En este caso, ¿qué sentido tiene comunicar, decir al pueblo peruano que el profesor Castillo va a llamar a las elecciones o a nuevas elecciones del 2026? Querramos o no querramos, el tiempo pasa, llegará el 2026 y tendremos nuevas elecciones. Pues ahí, para mí, a mi criterio, ahí hubo un teléfono malogrado y el doctor Pachas ha informado realmente lo que quiere o lo que quiso decir el profesor Castillo. Pues entonces, esta última versión de ayer que nos ha informado el doctor Pachas, eso es, a mi criterio, la firme o la repensada del profesor Castillo, o se ha equivocado a informarnos bien el señor Iber Maraví. Pues recalco, si el 2026 llega mañana, pasado mañana, pues por supuesto el pueblo peruano va a ser nuevamente llamado a concurrir a las urnas para elegir el nuevo presidente. Eso ya se sabe, eso ya es de antemano, no es necesario ni siquiera comentar porque eso ya sabe, hasta un bebé de 10, 8, 9 años ya sabe. Entonces, en conclusión, menos mal que el profesor Castillo o el doctor Pachas se ha corregido, entonces está claro ya la situación. Mañana, pasado, puede salir, Dios mediante, el profesor Castillo va a gobernar junto con el pueblo. El pueblo tendrá su representante de nuevo en el Palacio de Gobierno y ese representante, que es el presidente hará la voluntad, y es más, hará las voluntades del pueblo peruano. Entonces, ese representante, como presidente del Perú, caduca su cargo el 28 de julio de 2026. Entonces, el pueblo gobernará hasta el 28 de julio de 2026, que espera nuevo presidente elegido de nuevo por las grandes mayorías. Pues, este es, compatriotas, amigos peruanos que aman al Perú de verdad. Este es la información de ayer que nos ha dado el doctor Pachas. Entonces, información de último minuto les está dando su servidor humilde, Euronews, Leandro TV. Ahora, simplemente, Leandro TV. Pues, lógicamente, es la información relámpago de su servidor humilde para todo el Perú. Pues, compatriotas, esta información quizás ustedes no saben, quizás ustedes hasta el momento, hasta ahorita, ignoran. Pues, les invito a compartir esta información del doctor Pachas que nos dio ayer tarde en el Perú, acá en Europa de noche. Pues compartan esta información, suscríbanse al canal, pónganle el dedito arriba y lógicamente dejen sus comentarios en el buzón de comentarios. Pues yo les estaré leyendo y les estaré respondiendo. Compatriotas, ha sido una información relámpago de este ciudadano de a pie que siempre está pensando en la mejora del pueblo peruano. Pues, como siempre, compatriotas, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga al Perú. Dios bendiga a todo el globo terráqueo. Hasta después, a recomunicarnos con las
nuevas informaciones. Gracias, gracias, gracias. Dios le bendiga. Saludo para ustedes. Amén.